Queridos amigos, hoy quiero hablarles de las llagas de Jesús. Ustedes vieron que cuando Jesús resucitado se aparece a Tomás, le muestra sus llagas y le dice: vení, pon el dedo en la herida de los clavos y pon tu mano en la herida del costado para que crea que es Él, que es el resucitado. Ahora fíjense que poner el dedo en la llaga es algo que nosotros usamos como una frase de dolor, porque evidentemente una llaga es un lugar que tiene una enorme sensibilidad. Y entonces, ¿cómo Tomás puede poner el dedo en esa llaga? Bueno, porque esa llaga es una llaga resucitada. Es curioso que Jesús tenga llagas cuando está resucitado, porque nosotros creemos que el cuerpo resucitado va a ser perfecto, es decir, si yo soy calvo voy a resucitar con pelo, si yo soy gordo voy a resucitar delgado, es decir, mi cuerpo resucitado va a ser pleno. Y entonces, si me falta un dedo, bueno, voy a resucitar con los 5 dedos de la mano. Y entonces, ¿por qué Jesús, que tuvo llagas en la cruz, resucitó con llagas? Porque esas llagas no se sanaron como podría haber pasado. Bueno, porque las llagas en Jesús, por una parte, son signos de su amor, es decir, Él murió por nosotros, murió crucificado por nosotros, y por eso esas llagas son luminosas. Y vieron en las apariciones de Jesús misericordioso, de esa llaga del costado abierto de Jesús surge un manantial de agua y de sangre que es luminoso, ¿no? Como haces de luz blanquecinos y rojizos que se derraman sobre el mundo entero. Y entonces Jesús tiene llagas, Jesús resucitado tiene llagas. Cuando le muestra a Santa Margarita María su sagrado corazón, le dice: he aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres y a cambio recibe tantas ingratitudes. Amadlo y reparadlo sin cesar. Y le muestra un corazón que está ardiendo de amor, pero que está llagado. Y en el milagro eucarístico que ocurrió en Buenos Aires el 8 de mayo de 1992, cuando se analizó el pedacito de carne en que se convirtieron esos dos pedacitos de hostia, se encontró que se trataba de carne, del miocardio, es decir, del corazón, el músculo cardíaco, pero que estaba vivo y que estaba herido. Esa herida de Jesús resucitado, que nos muestra en su sagrado corazón, que nos muestra en la Eucaristía, en su corazón eucarístico, bueno, nos muestra que hay como una especial sensibilidad en Él, y que esa especial sensibilidad de Él requiere un consuelo de parte nuestra. ¿Vieron esa frase linda, soplar sobre la herida? Es decir, en vez de meter el dedo en la llaga, que sería como agrandar la herida o hacerla más dolorosa, ¿vieron lo que pasa cuando soplamos? O cuando nuestra mamá, cuando éramos chicos, ¿no?, soplaba sobre una raspadura, vieron qué alivio, ¿no es cierto?, trae ese poquito de viento fresco que además va como cicatrizando esa herida. Bueno, y Jesús en muchas de sus manifestaciones nos dice que Él quiere que nosotros miremos esas heridas, las veneremos, comprendamos el valor infinito que tienen esas heridas, porque son heridas de amor, y que nosotros las reparemos con nuestros besos. Y bueno, yo personalmente escribí una pequeña oración que en algunas oportunidades hago, en donde junto con la Virgen visito cada una de las heridas de Jesús, porque imagínense en el momento en que lo bajan a Jesús de la cruz y lo ponen en el regazo de la Virgen, al cuerpo muerto de Jesús, mientras preparan todas las cosas en el Santo Sepulcro para enterrarlo.
de ese momento que llamamos la piedad, ¿no es cierto? Es decir, la Virgen que tiene una vez más a Jesús en su pecho, pero que ya no es un niñito lleno de vida y hermosura, sino que es un hombre que ha sido golpeado, que ha sido crucificado. Y bueno, evidentemente la Virgen habrá sacado esa corona de espinas y habrá ordenado esos pelos de Jesús tan ensangrentados y habrá cerrado esos ojos y habrá besado esas mejillas y habrá besado esas manos y habrá contemplado esos pies, ¿no es cierto?, tan heridos y tan cansados, lo que habrá sido subir con esos pies el Gólgota bajo el peso de la cruz. Y entonces yo les digo una práctica que hago que creo que le trae mucho consuelo a Jesús y que me trae mucho consuelo a mí, ¿no? Y es que en momentos beso las llagas de Jesús. Y entonces, en primer lugar, beso la llaga de la frente de Jesús. Vieron que acá hay como dos rayitas, ¿no? Y entonces cuando nosotros estamos como más doloridos, esas dos rayitas se ven más, ¿no? Y entonces a Jesús le queda como una especie de número 3, ¿no?, en la frente, que es un reguero de sangre que cayó porque una de las espinas de la corona le traspasó la sien, ni más ni menos, y por lo tanto sangró mucho y dolió mucho. Y eso tendría que haber producido en la frente de Jesús una gran contracción y por eso queda de esa formita. Claro, esa herida, ese reguerito de sangre que tiene esa forma de 3 en la sábana santa, que es como un negativo, ¿no?, del cuerpo de Jesús, queda como una E, ¿no es cierto?, como un 3 al revés. Y como yo me llamo Eduardo, entonces pienso siempre que es mi inicial y que es de alguna manera la herida que yo le causo a Jesús. ¿Y qué tiene que ver la herida en la frente con los pecados que yo le causo a Jesús? Bueno, la frente de Jesús es la sede de la divina sabiduría. Y cada vez que yo quiero ser como Dios y quiero pensar, no, esto tiene que ser así, esto no tiene que ser de la otra manera, yo quiero esto ahora, esto no lo acepto, no. Cada vez que yo compito con mi mente de nuecesita, ¿no es cierto?, con la infinita sabiduría de Dios, hiero la sabiduría de Dios, ¿no? Como un hijo que desconfía de la sabiduría, de la experiencia de su padre, pero infinitamente más, ¿no es cierto? Porque imagínense cómo es la distancia entre la sabiduría de Dios y la pequeñísima nuestra. Y entonces cuando beso esa herida que tiene mi inicial, cuando beso esa herida, pienso en las veces en que yo discuto y disputo, ¿no es cierto?, con la inteligencia de Dios, y pienso también en todas las personas que disputan con la mente de Dios, ¿no? Y dice, Dios no existe, porque si existiera no pasaría esto, no pasaría el otro. Y Dios se pregunta, ¿no es cierto?, ¿pero qué sabrá esta persona, ¿no es cierto? ¿Quién pensará que la está sosteniendo en el ser? Y pienso también que nosotros esa infinita sabiduría la coronamos de espinas, mientras que coronamos de laureles un montón de gatos, ¿no es cierto?, un montón de personas que no tienen ninguna envergadura, que no tienen ninguna realeza, que no tienen ninguna importancia. Y entonces pienso también en eso, ¿no?, en reparar por todas las coronas que nosotros le ponemos a estos héroes, a estos exitosos, estos ricos, estos bellos, estos poderosos, estos futbolistas que meten muchos goles, ¿no es cierto? Y entonces los aplaudimos y los enaltecemos y sin embargo no lo hacemos con Jesucristo, al que le ponemos una corona de espinas, ¿no es cierto?
Después bajo a los ojos de Jesús y me imagino qué cansados estarán esos ojos, porque pienso, Jesús no tiene que haber ni dormido en la noche del jueves al viernes porque estuvo en el calabozo del sumo sacerdote. Eh, por otra parte, Jesús esa noche fue traicionado por Judas, negado por Pedro. Es decir, esos ojos han visto un montón de cosas espantosas, han visto cómo el sacerdote se ha reído de él y reído de Dios, y el sacerdote se ha reído de Dios, y cómo el poder civil, tanto de Herodes como rey, como de Pilato como prefecto, se ha herido también de la justicia, de la verdad, y pienso que ha visto toda la violencia de los romanos y toda la venganza de los judíos, y que ha visto tantos corazones cerrados, y que, bueno, esos ojos están tan cansados de ver porquerías, no solamente en la pasión, ¿no es cierto?, sino que los ojos de Jesús estarán tan cansados de ver nuestras mezquindades, nuestras pobrezas, mis mezquindades, mis pobrezas. Y entonces beso esos ojos también imaginándome, ¿no?, a la Virgen con Jesús en su regazo y besando esos ojos tan cansados, tan abotagados, tan inflamados como habrán estado, y trato de darle un poquito de consuelo, de alguna manera como que Jesús vea mi amor pequeñito, ¿no es cierto? Pero mi amor, y que descansen esos ojos de ver tanta fealdad, al ver ese pequeño gesto de amor que hago yo al besarlos, ¿no? Después beso la nariz de Jesús. Y ustedes saben que en la Sábana Santa se ve que el tabique de Jesús ha quedado roto porque el sirviente del sumo sacerdote le da una bofetada y le rompe el tabique a Jesús, y entonces eso tiene que haberle producido mucho dolor a Jesús, por supuesto, pero además de haberle producido mucho dolor a Jesús, lo que tiene que haberle producido dolor a Jesús es la actitud de ese sirviente, de ese lacayo, ¿no es cierto?, del sumo sacerdote, que para quedar bien con el sumo sacerdote le da una bofetada a Jesús, que por supuesto está atado y no puede defenderse. Y entonces qué fácil es que uno se aproveche de que no puede defenderse y que diga, así respondes al sumo sacerdote, para quedar bien con el otro, ¿no es cierto? Para quedar bien con el poderoso. Y Jesús con tanta mansedumbre le dice, si he dicho algo malo, dime en qué ha sido malo, y si no, ¿por qué me pegas? Y pienso entonces esos lacayos del poder, ¿no? Todas esas personas que por quedar bien con el poderoso votan lo que no tienen que votar, venden lo que no tienen que vender, firman lo que no tienen que firmar, hacen lo que no tienen que hacer, ¿no es cierto? Y cuántas personas le dan bofetadas a Jesús con tal de quedar bien con el poderoso de turno, que el poderoso de turno, por otra parte, es un pobre hombre que después va a dejar de tener poder, y mientras tanto agredimos a Jesús. Y entonces beso su nariz pensando en eso. Jesús, cuántas bofetadas te da la humanidad y cuántas veces por quedar bien con el que está en el poder, por quedar bien con lo que está de moda, por quedar bien con lo que nos posiciona bien, ¿no es cierto? Cuántas traiciones. Después beso las mejillas de Jesús, particularmente pensando en el beso sacrílego de Judas, porque el beso es algo muy hermoso y muy fino, y
evidentemente tiene que ser una transmisión de amor, porque es una transmisión de amor, ¿no? Y es el instrumento que utilizó Judas para entregarlo a Jesús, para designar, es este, al que yo le dé un beso, a ese lo tienen que poner preso. Y entonces, evidentemente, la mejilla de Jesús ha sido profanada por un beso de alguien que dijo quererlo, pero que después no lo quiso nada. Y entonces yo beso la mejilla de Jesús también, pensando en, de alguna manera, poder compensarlo a Jesús repararlo a Jesús por ese beso sacrílego. Pero ya les digo, pienso, bueno, por todos los besos de los papas, de los cardenales, de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, de los seminaristas, de los consagrados, de los religiosos, de las religiosas, de todos los bautizados, de todas las personas que deberíamos amarte y que tantas veces te besamos de un modo sacrílego y te herimos porque sí, te quiero mucho, pero después hago lo que te hiere, hago lo que te mata, o te beso la mejilla, pero después no te reconozco en el hermano, no te visito en el preso, no te doy un vaso de agua en el sediento, no te visto en el desnudo, y entonces evidentemente de esa manera estoy actuando mal con vos. Aparentemente te quiero mucho y después no te quiero tanto, no te quiero nada. Y después beso la barba de Jesús, ¿no? Porque la barba es un signo de virilidad, es un signo de adultez, es un signo de respeto, porque evidentemente ya un imberbe, ¿no es cierto?, es una persona joven, pero una persona con barba es una persona que ya tiene sus años, que ya ha llegado a su madurez, que ya no puede permitirse, ¿no es cierto?, una chiquilinada, ¿no? Y en Jesús me parece que su barba es signo también de su realeza, de su majestad, de su madurez, ¿no? No es un chiquilín que ha muerto, ¿no? Es un hombre que quiere darse por amor a los hombres y que por eso merece todo nuestro respeto. Y los que me saban mi barba, ¿vieron? Es decir, lo que le hacen a Jesús es tirarle de los pelos para hacerlo doler, pero para burlarse de él, ¿no? Como que ese signo, ¿no?, de su dignidad es utilizado para la burla. Y entonces también beso la barba como para decir, bueno, nada de burlas, Jesús, es decir, todos los que se burlan de vos son unos tontos, porque evidentemente si hay algo de lo cual no tenemos que burlarnos es del amor de Dios infinito sobre nosotros. No hay nada más serio, no hay nada más importante, no hay nada más digno, no hay nada más sólido que ese amor de Dios por nosotros. Y por eso evidentemente besar esa barba me parece reparar por todas esas burlas. Vieron que en 1000 películas, 1000 chistes, 1000 bromas se hacen ridiculizando a Jesús o verdaderamente hablando de él de una manera sacrílega, ¿no es cierto? Cuando tomamos lo sagrado como algo que no es sagrado, ¿no es cierto?, como sería la burla, evidentemente estamos haciendo algo sacrílego. Y después, por último, beso la herida del hombro derecho. ¿Saben que Jesús cargó la cruz sobre su hombro derecho? Evidentemente, ¿no? Es decir, la piel es algo sensible y la piel de Jesús es ya muy sensible, por supuesto, y el peso de la cruz y el peso de algo tan rústico tendría que haberle producido una gran llaga, y Jesús cayó 3 veces, ¿no es cierto?, bajo el peso de la cruz en el camino del Calvario,
y cada vez que se levantó, evidentemente cuánto dolor debió haber producido algo tan hostil como era esa madera dura en algo tan fino como era la piel de Jesús, y más la llaga que había en ese lugar de la piel de Jesús. Y por eso, bueno, cuando él tuvo que volver a poner esa cruz sobre su hombro, cuánto habrá dolido, y además cómo se une el peso de esa cruz y la tosquedad de esa cruz con el peso de mis pecados, y con también, ¿no es cierto?, la grosería de mis pecados, ¿no? Y entonces beso ese hombro derecho de Jesús para traerle un poquito de alivio. Bueno, así como pasaron 20 minutos en este video con esto que les cuento, pasan 20 minutos cuando ustedes van besándolo a Jesús, y por eso es lindo si lo hacen delante de la Eucaristía o delante de un crucifijo, o simplemente cuando van en el auto o lo que sea y tienen oportunidad de pensar un poquitito y de ir acompañando el cuerpo de Jesús y de ir deteniéndose en cada uno de esos lugares para hacer un acto de fe y un acto de amor. Van a ver que eso le va a producir mucho alivio a Jesús y los va a unir muy tiernamente con él, porque evidentemente, ¿quién no se conmueve cuando ve una llaga, no? ¿Quién no se conmueve cuando ve algo en un cuerpo que está herido? Si hasta de un animalito, ¿no? Cuando lo vemos con sarna nos conmovemos tanto, como no va a pasar si lo viéramos así a nuestro Señor Jesucristo. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.